Da comienzo en Radio María, Ahí tienes a tu madre, un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer. Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Comenzamos, como nos han anunciado, el programa Ahí tienes a tu madre. Os habla Juan Miguel Ferrer. Hoy nuestro programa se desarrolla en un contexto del año litúrgico muy particular. Estamos hoy en el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, el antiguo segundo domingo de Pasión, que se vio profundamente marcado por una innovación que llegó a partir del siglo V, la liturgia occidental, que fue la incorporación de una antigua tradición de Jerusalén, que los diarios de viaje de aquel final del siglo IV daban testimonio de él, de una procesión que se realizaba en Jerusalén desde el Monte de los Olivos hasta el Martirion, la Catedral de Jerusalén, y que recordaba la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén para padecer y morir por nosotros. Pues en este contexto, y como en la obertura de la Semana Santa y en la preparación inmediata del Tríduo Pascual, de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, nosotros hacemos este programa dedicado a la Virgen María. Hoy nuestro sumario va a ser, como todo el programa, un poco particular, un poco especial, porque lo que vamos a hacer a lo largo de este programa va a ser una búsqueda de algunos rasgos de teología mariana y de espiritualidad mariana que nos puedan ayudar a vivir con más aprovechamiento esta Semana Santa y que de alguna manera nos permiten conocer a nuestra Madre desde la vivencia de estos días tan marcados del calendario litúrgico cristiano. Unos días a los que los evangelios dedican páginas particularmente densas en contenidos de revelación sobre el misterio de Dios, el misterio de Cristo y sobre el destino del ser humano y su vocación esencial desde la perspectiva de Dios. Por eso es muy importante que en este contexto sepamos ver a María y sepamos caminar estos días con ella, para con ella poder obtener el mayor fruto espiritual y un conocimiento profundo de ella y de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, no vamos a tener hoy la división que tenemos habitualmente de María en las fuentes de la revelación, una teología mariológica, siguiendo el esquema que seguiría un manual de Mariología, en el que estábamos últimamente descubriendo los rasgos de María en la liturgia a través sobre todo de la colección de misas de la Virgen María. Hoy lo haremos con la liturgia de estos días. Y luego el segundo apartado, que es en el que solemos revisar pues devociones y prácticas de piedad mariana que nos iluminen también el conocimiento de la Virgen María. Pues hoy en esa segunda fase lo que haremos es seguir viendo la presencia de María en la celebración de estos días santos. Haremos una división en la que en la primera parte del programa nos centraremos sobre todo en el Domingo de Ramos, en la Pasión del Señor, y donde luego
veremos también en una segunda parte la presencia de María en lo que es propiamente la liturgia del jueves por la tarde y del viernes, para terminar con la liturgia del día de la resurrección, con la liturgia de la vigilia pascual que nos introduce en ese misterio ya de la Pascua. Nuestro programa, por lo tanto, hoy sigue un ritmo un poco diverso, pero tiene un objetivo que es el esencial de este programa: tratar de conocer a María mejor para que nuestra devoción a ella sea más fructuosa y que esto ayude tanto a nuestra vida espiritual como a nuestra vida de apostolado. Hacemos ahora la primera pausa dentro del programa, en la que nuestra oración, como va a ser en los diversos momentos de oración que ritman nuestro programa, va a ser siempre una oración por la paz, para que la celebración de la Pascua del Señor, que siempre ha sido objeto de una tregua, Él es nuestra paz, llegue a tocar verdaderamente los corazones de los líderes mundiales, de los poderosos de este mundo, para que se aparten de Satanás, que es el instigador de la violencia, y que de la mano de Cristo, príncipe de la paz, encuentren esa caridad que es empezada y fundada en la justicia de Dios, que tiene que imperar en este mundo. Pidamos, pues, mientras escuchamos una música propia de este tiempo litúrgico, vamos a pedir a Dios, por intercesión de su Madre, que venga a nosotros su paz. Comenzamos, pues, la primera parte de nuestro programa, dedicada sobre todo a buscar signos de la presencia de María y luces para conocer a nuestra Madre en la liturgia de estos días de la Semana Santa. Y comenzamos, como hemos dicho en nuestro breve sumario, con el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Esta liturgia comienza siempre con una procesión o entrada solemne que acompaña a la bendición de los ramos, o con una entrada sencilla para la celebración de la Eucaristía. Nosotros nos fijamos en esa liturgia, que es la que se celebra en las misas mayores de todas las comunidades cristianas y que suele comenzar en otra iglesia o ermita para luego dirigirnos hacia la iglesia principal o parroquia o a la catedral, y que a veces se puede simplificar comenzando en el atrio o en la plaza que hay ante la iglesia y hacer una entrada solemne. En la antigüedad más remota los cristianos celebraban en un domingo la Pasión del Señor. Era este domingo. Y la lectura era pues la de la Pasión del Señor. En el caso de la Iglesia de Roma se leía la Pasión según San Juan.
Esta liturgia de la palabra del domingo de la Pasión se repetía luego el miércoles y el viernes. De ahí ha quedado la tradición de que el Viernes Santo, la liturgia de la palabra, es prácticamente la del domingo de Ramos en la Pasión del Señor, pero con la Pasión en el caso de la Iglesia de Roma según San Juan. La reforma del Vaticano II ha hecho que en el Domingo de Ramos se vayan alternando la Pasión según San Mateo, San Marcos y San Lucas. Pues bien, esta liturgia, con la entrada de Jesús en Jerusalén para padecer y morir, tiene desde la antigüedad cristiana muchas riquezas y contenidos. Lo más obvio y directo es que reproducimos y participamos en la oblación que hace Cristo. Cristo viene a Jerusalén dispuesto a morir, pero no viene como el que le arrebatan la vida, sino como el que la entrega, libre y voluntariamente. Por eso entra entre clamor de olivos. Por eso entra entre cánticos que reconocen su mesianismo regio. Él es el Hijo de David. Él es el Cordero inocente que se ofrece como víctima para la expiación de todos nuestros pecados. Pero evidentemente los padres de la Iglesia han visto que aquí no está solo como la presentación de la oblación de Cristo, la presentación como don que Cristo hace de su vida humana, de su cuerpo y su sangre, para redimirnos, sino que está también como una anticipación de su resurrección. Él entra en Jerusalén como rey, igual que entrará después en la gloria de su Padre, porque Él es el Hijo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó y lo colocó por encima de todo nombre. Y eso se manifiesta para que el dolor de la pasión no oscurezca nuestra fe y seamos conscientes de que vamos a pasar de la muerte a la vida, de que la cruz es el camino de la resurrección, la llave que abre la puerta del paraíso para Jesús, el Hijo obediente, y para todos nosotros que recibimos el beneficio de su entrega amorosa al Padre. Pero evidentemente la Iglesia, reflexionando sobre la riqueza de contenidos de esta entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén, está también recordando que aquí se hace pública la entrada de Jesús en este mundo. Él vino desde el cielo, Él vino enviado por el Padre y se hizo carne. Lo cantaron los ángeles que despertaron a los pastores. Lo cantó el cosmos, las estrellas como la que guió a los magos. Pero entre los seres humanos aquello quedó reservado a muy pocas personas. La primera, a María, que experimentó en su seno la encarnación del Verbo de Dios, como le había anunciado el arcángel Gabriel. Ella, quedando encinta, siendo virgen, y viendo crecer en sus entrañas al Verbo de la vida, ella alumbrándolo en Belén y dando a luz al Salvador del mundo, lo hacía consciente de que estaba facilitando la entrada del Verbo Salvador, del Mesías Redentor en este mundo. Por eso María es modelo también ahora para ayudarnos
a participar y asociarnos en esta entrada de Jesús en su pasión y de esta prometida entrada de Jesús en su gloria. Es María, con sus actitudes de discernimiento humilde y de obediencia amorosa a la palabra de Dios, la que nos enseña a ser partícipes del misterio de la pasión, muerte y resurrección de su Hijo. Por lo tanto, cuando acompañamos con clamores de olivos y de palmas a Cristo en su entrada en Jerusalén, tenemos que ser conscientes de que estamos haciendo algo parecido a lo que hizo María cuando, después de recibir a Cristo en sus entrañas y empezar a ver cómo se gestaba la humanidad del Verbo eterno en su vientre, fue a visitar a su pariente Isabel. Y ella se dio cuenta de lo que pasaba. Isabel le dice a María: dichosa tú porque has creído. Nosotros no podemos entrar en el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor sin la fe de María. Aparece ante nuestros ojos la mujer de la fe, la mujer que escucha la palabra de Dios y la da crédito, y se juega su vida para ponerse al servicio de la obra de Dios. Y esto porque ella es humilde, porque ella es hija, porque ella es discípula. Y por eso discierne lo que la dice el ángel en nombre de Dios, y cuando barrunta lo que la voluntad de Dios le está pidiendo, se entrega confiada totalmente en sus manos. Así María recibió a Jesús. Así María acompañó a Jesús al entrar en Jerusalén. Y así María nos enseña a nosotros cuáles son las actitudes. Ahí vemos a María como madre de los creyentes, como la primera discípula, como la que corre delante de todo el grupo apostólico para mostrar la actitud fundamental que hay que tener para asociarse a la obra de Dios. Ahí está María. Ahí está María, que es la mujer que da respuesta y cumplimiento a la profecía del Génesis. La mujer obediente frente a la mujer rebelde que fue Eva. Aquí está María, la primera discípula, la que es dichosa por haber creído, la que nos lleva siempre al camino de la fe y de la docilidad a los designios de Dios. Haced lo que Él os diga. Y es que este bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, nos lleva de la mano a ese Magnificat de María, en el que se proclama la grandeza de Dios, porque ha mirado la pequeñez de su sierva. Y la llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes en ella. Es Dios hecho hombre que nos visita, y esto se ha hecho posible por el sí lleno de fe de una virgen. En el Evangelio que se lee en el momento de la bendición de los ramos, este año tomado del evangelista San Mateo, se dice que Jesús mandó a los suyos a una aldea que había enfrente de donde se encontraban en el camino de Jerusalén, y les dice: encontraréis enseguida una borrica atada con su pollino, desatadlos y traédmelos. San Marcos, por su parte, cuando presenta esta escena, dice:
encontraréis un borrico atado que nadie ha montado todavía. En esto se fija también San Lucas, que dice: al entrar encontraréis un borrico atado que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto del borrico, del pollino, que nadie ha montado todavía y que hay que traerle a Jesús? Pues ese borriquito que permite el cumplimiento de la profecía de Zacarías, que presenta un Mesías rey pacífico, que no viene en un caballo de guerra, sino en un pollinito joven, que nadie ha montado todavía, joven, y que viene por lo tanto como rey de la paz. El Mesías trae la paz. Pero ese borriquito sigue interrogándonos. ¿Qué pinta el borriquito? ¿Solo es para cumplir la profecía de Zacarías? ¿Y por qué esa profecía de Zacarías? La insistencia de Marcos y Lucas en que el pollino nadie lo había montado todavía, está hablando de los rasgos divinos del Mesías, de Jesús. Como cuando luego hablen los evangelistas del sepulcro en el que nadie había sido enterrado todavía y donde van a depositar el cuerpo de Jesús. Estos lugares virginales que todavía nadie ha tocado remiten de algún modo a la Virgen María, a la mujer que concibe y da a luz sin perder su virginidad, la que es representada en el Antiguo Testamento por esa puerta cerrada del templo por la que solo Dios puede pasar. Y esto está hablándonos de que María y su virginidad son un signo que nos ayuda a comprender la misión de su Hijo. ¿Y quién es su Hijo? Era importante en el momento del nacimiento, y ahí se destaca la virginidad en la concepción y en el parto de María. Era importante conocer que el que nace es el Hijo de Dios vivo. Pero ahora, cuando va a inmolarse por nosotros en la cruz, es, si cabe, todavía más importante. Porque en esta inmolación de Cristo se manifiesta el amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo, y para entregarlo lo envió para que en el seno de María la Virgen tomase carne. Y ahora lo vemos, ahora lo contemplamos. María, en su virginidad, nos señala siempre la divinidad de Cristo, y ahora, a las puertas de la pasión, nos invita a comprender el misterio de Dios. ¿Qué clase de Dios es este, que está dispuesto a dar la vida por nosotros? ¿Qué clase de Dios es este, que está dispuesto a entregar a su propio Hijo? Pues lo dirá claramente San Juan. Mirarán al que traspasaron y allí encontrarán el elocuente mensaje, la revelación suprema. Dios es amor. Es un Padre rico en misericordia, un Dios del consuelo. Y comenzamos la liturgia de esta misa de la Pasión del Señor. Y la oración colecta nos recuerda: Dios Todopoderoso y Eterno, tú quisiste que nuestro Salvador se hiciese hombre y muriese en la cruz. En los dos momentos María está presente, cuando decide hacerse hombre y cuando decide morir en la cruz, para mostrar al género humano el ejemplo de una vida sumisa a tu voluntad. Sí, la de Jesús,
que es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero junto a él, la presencia de María, la primera discípula, la asociada al Redentor, se ve claramente que ella es también la que da ejemplo de una vida sumisa a su voluntad. Por eso la proclamamos hoy como la primera discípula de Jesús. Esta misma actitud la vemos en la segunda lectura de la misa, cuando, tomando a San Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, escucharemos: se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo. Por eso Dios lo levantó. Este es el camino por el que va Jesús. Y este es el camino en el que de cerca lo sigue la Virgen María, cumpliendo la profecía de Simeón. Porque cuando anuncia que este será bandera discutida y piedra de tropezar, entonces se verá claro que a ti una espada de dolor te traspasará el alma. Y como vemos en el libro del Apocalipsis, en esa figura de María, modelo de la Iglesia, ella que no conoció el dolor en el parto de Jesús, conoce el dolor, esa espada que atraviesa su alma, en el parto de los hermanos de Jesús, en el parto de cada uno de los discípulos de su Hijo, en el tuyo y el mío, para la vida eterna. María, por lo tanto, tiene mucho que ver a la hora de ayudarnos a comprender el misterio de la pasión de su Hijo y en el momento de ver con qué actitudes tenemos que asociarnos a Él. En el Evangelio vamos a escuchar algo que nos puede pasar un poco desapercibido en el conjunto de la lectura de la Pasión que hacemos este Domingo de Ramos y que volveremos a hacer en el Evangelio de San Juan, en este caso el Viernes Santo. Y es que en el momento en que Jesús muere en la cruz, momento en que se nos invitará a hincarnos de rodillas y a adorar este misterio de la muerte del Hijo de Dios, el texto del Evangelio dirá: el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Curiosamente, cuando los padres de Oriente comentan este episodio y comentan el episodio de la anunciación del Señor a María, del nacimiento del Señor a María, la iconografía oriental, reflejando la predicación de los padres de Oriente, representa a María tejiendo con un hilo de púrpura roja. La tradición apócrifa en la que se inspira esta tradición oriental dice que María, en el momento de recibir la anunciación, está tejiendo el velo que se va a colocar en el templo de Jerusalén. Pero en el fondo se quiere jugar con tejer el velo de la carne de Cristo. María, con sus actitudes de escucha, discernimiento, docilidad, amor a la palabra de Dios y al Dios que le habla con sus palabras, está permitiendo que Dios realice en su vientre este tejido maravilloso que es la humanidad de Cristo, la que al morir en el árbol de la cruz se rasga, se rompe, pero es para que se rasgue el velo del templo, que simbolizaba la separación entre Dios y la humanidad pecadora. Esto quiere decir que María está
tejiendo la humanidad de Cristo. Esto quiere decir que María está mostrándonos que esa humanidad está ocultando la divinidad de Cristo, pero que en su muerte en la cruz está manifestando, como dirá San Juan, esa divinidad. De ahí el mirarán al que traspasaron. Y de ahí las palabras de Jesús: cuando yo sea elevado, atraeré a todos hacia mí. Máxima expresión de la revelación y máxima expresión de la apertura, del rasgarse el velo. Se manifiesta la divinidad de Cristo, pero se manifiesta que este Dios ha entregado su vida humana por nosotros al inmolar su cuerpo en el ara de la cruz. Y María está asociada a este misterio. Lo proclamaremos el Jueves Santo. Recordaremos esas palabras al admirar el misterio eucarístico que contiene sacramentalmente todas estas realidades pascuales. Sí, Ave Verum, te saludamos, verdadero cuerpo nacido de María Virgen. El Cristo que se inmola en la cruz. Y María se asocia a su Hijo, no solo porque es la madre y el cuerpo que se inmola es el que recibió de ella Jesús, sino que es porque ella está como discípula plenamente unida a las actitudes y a los sentimientos, a las virtudes de su Hijo, Cristo Jesús. Qué maravilla contemplar ese rasgarse de arriba abajo el velo, conocer a Jesús como el Hijo de Dios vivo, contemplar que si el velo de la virginidad de María no se rasgó en el nacimiento de Cristo para señalar su divinidad, ahora es el velo de su carne el que se rasga, el de la carne de Jesús, y como signo se rasga el velo del templo para que nosotros podamos entrar en el cielo siguiendo al que es nuestro Cordero y Pastor, el que es nuestro Dios. La liturgia recuerda también, al seguir el texto del Evangelio de la Pasión, que colocaron después de su muerte a Jesús en la roca, donde en ese sepulcro excavado en la roca en el que no se había puesto todavía a nadie. Y como hemos dicho antes, nuevamente esto recuerda el vientre de María. El vientre de María Virgen, donde el Verbo se hizo carne, donde el Verbo se eclipsó, se ocultó, se despojó de su rango. Pero es para luego manifestarse en el parto virginal y en el llanto del recién nacido que reclamaba la primera caricia y el primer abrazo y la primera leche de su madre. Ahora, en el misterio de la pasión, veremos al cuerpo de Jesús depositado en el sepulcro, pero María sabe que allí no se va a poder quedar, que como virginalmente salió, como milagrosamente salió de su seno sin quebrantar los sellos de su virginidad, por muy pesada que sea la roca que coloquen sobre la puerta del sepulcro, su Hijo no va a ser retenido en la sepultura. La sepultura quedará virgen. Solo se abre para que contemplemos el misterio y lo adoremos de todo corazón. Vamos ahora ya a concluir este comentario breve en torno a la liturgia del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor.
terminaré recordando la antífona de comunión de esta misa, donde Jesús dice: Padre mío, hágase tu voluntad. Y así repite lo que la carta a los Hebreos pone en el cielo en el momento de la encarnación. Me has dado un cuerpo y aquí estoy para hacer tu voluntad. Y en ese mismo momento María decía: en nuestra tierra, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Hasta qué punto ella está totalmente implicada en el misterio de la encarnación y de la redención? Y todo por designio de Dios, y todo por nosotros, por nuestro bien, por nuestra salvación. Pasamos ahora nuevamente a hacer un momento de oración. Seguimos rezando por la paz en el mundo. Repasad a las víctimas, pronunciad los nombres de los países en la presencia de la Virgen María, ante este Cristo que por nosotros y por nuestra salvación se entregó a la muerte y muerte de cruz. Seguimos adelante en nuestro programa y vamos ahora a entrar en la contemplación de la liturgia del Jueves Santo para tratar de descubrir en ella también rasgos de la presencia de María que nos permiten conocer mejor a nuestra Madre y con ella conocer mejor a Jesús. Como sabéis, la liturgia del jueves en la tarde entra también en las demás liturgias por influencia de la liturgia de Jerusalén. Allí, en estos días santos, iban recorriendo no solamente lo que hizo y dijo Jesús en estos días leyendo el Evangelio de la Pasión, sino que también se acercaban a los lugares mencionados en esas mismas páginas evangélicas para hacer memoria en esos mismos sitios de lo que ocurrió y que ahora se actualiza para nuestra salvación. Me voy a centrar en unas palabras del prefacio de la misa de la Cena del Señor, la misa del Jueves Santo en la tarde. Ahí escuchamos, prefacio de la Eucaristía: su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece, su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica. Pero detengámonos un momento. Es verdad, Cristo se inmola por nosotros y quiere y perpetúa esa inmolación a través del sacrificio eucarístico. En cada Eucaristía, el sacrificio del Calvario se hace de nuevo presente, pero esta vez de un modo incruento, pero es el mismo sacrificio de la cruz. Allí está la carne de Jesús. Ahí está la sangre de Jesús, bajo las apariencias sacramentales del pan y del vino, pero que, pronunciándose sobre ellos las palabras de Jesús en la última cena e invocándose la acción del Espíritu Santo, el ministro de la Iglesia nos muestra y nos ofrece al mismo Cristo que se inmoló en la cruz. Su carne
entregada, su sangre derramada. Es el misterio de su muerte redentora. Ahí está presente para que aprendamos de él. Pero no olvidemos que esa carne y esa sangre las tomó de la Virgen María. Y de alguna manera la contemplación en el Jueves Santo a través del sacrificio eucarístico de la carne inmolada y de la sangre derramada nos está haciendo mirar a María. Mirar a María que con su Hijo se inmola, porque no puede ser de otra manera. Ellos son carne de mi carne, sangre de mi sangre. Y María no puede estar sino con Jesús. Y allí estaba al pie de la cruz. Y ahí está en toda Eucaristía. Como recuerdo de la encarnación y como recuerdo de la obra redentora, María está presente en la Eucaristía. Si seguimos más adelante, veremos que en esta celebración no concluimos la Eucaristía como lo hacemos habitualmente. Normalmente, al terminar la Eucaristía, si ha sobrado parte del pan eucarístico, del cuerpo de Cristo, se reserva en el sagrario, que suele estar cerca de donde se encuentra el altar en el que estamos celebrando la Eucaristía. Pero en este caso, el Jueves Santo de la Cena del Señor, no ocurre así. De algún modo, como los discípulos después de la cena, nos vamos con Jesús a la oración. Nos vamos con Jesús al huerto de los olivos. Y ahí está la reserva eucarística solemne, que nos permitirá poder dar en estos días la comunión como viático a los moribundos y que nos permitirá, según las nuevas normas litúrgicas del Vaticano II, comulgar en la celebración del Viernes Santo, en los oficios del Viernes Santo. Este traslado que recuerda esa peregrinación de los discípulos tras la última cena al huerto de los olivos para allí con Jesús tener una hora de oración. ¿No habéis podido resistir ni una hora conmigo en oración? La hora santa del Jueves Santo en torno a la reserva eucarística. Pues mientras se hace esa procesión, una de las melodías o textos poéticos que se ofrecen para ir recitando o cantando, dice así: celebra, oh lengua mía, el gran misterio de este cuerpo y de su sangre preciosísima, que para rescatar al mundo entero derramó con amor el Rey Supremo, fruto del santo vientre de María. Nos fue dado y nació para bien nuestro del seno de la Virgen sin mancilla, y después de vivir en este suelo y de esparcir el germen de su verbo, cerró su acción con una maravilla. Y termina este himno diciendo: con su palabra el verbo cambia el pan en su carne siempre viva, y en sangre suya el vino verdadero. Si los sentidos no perciben esto, la fe se lo revela al alma limpia. Es bueno que repasemos estas palabras para descubrir en esta procesión el misterio del cuerpo y la sangre de Cristo, que se mantiene presente de un modo estable entre nosotros en la Eucaristía, y que hace de cada uno de nuestros sagrarios como un seno materno
donde la Virgen sigue custodiando a Jesús y desde donde Jesús se nos da constantemente como alimento de salvación. Y nos hace falta la fe de María, dichosa tú porque has creído, para poder entrar en este misterio de la Eucaristía y en este misterio del sacrificio redentor de Cristo en la cruz. Un sacrificio que lo cambia todo. Un sacrificio que nos devuelve la salud. Un sacrificio que no solo hemos de acoger en sus gracias, sino al que nos hemos de unir plenamente, hasta ofrecernos nosotros con Él. Como María lo hacía al ver en la carne de su Hijo y en la sangre de su Hijo su carne y su sangre, pero sobre todo al ver en el corazón y en la voluntad de su Hijo lo mismo que había en su propio corazón. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La celebración del jueves en la Cena del Señor es una contemplación del misterio de la Eucaristía en su lazo estrecho con el sacrificio redentor de Cristo y con nuestra participación en ese sacrificio redentor. Completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo. Pero es mirando a María, la cordera fiel, la discípula perfecta, como podemos aprender nosotros a situarnos adecuadamente ante la cruz de Cristo y ante la Eucaristía, sacramento de redención. Vamos ahora a hacer una nueva pausa breve mientras nos acercamos al misterio contemplado en la liturgia del Viernes Santo. En esta liturgia del Viernes Santo nos reunimos a la hora de nona, aproximadamente las 3 de la tarde. Nosotros lo solemos hacer siempre en España un poquito más tarde, para recordar y actualizar la muerte redentora de Cristo en la cruz, a través de la liturgia de la palabra, a través de nuestras súplicas e intercesiones, que son nuestro modo de asociarnos a la obra, al sacrificio sacerdotal de Cristo, y luego con la adoración de la cruz, confesando lo que se manifiesta a través de la muerte de Cristo en la cruz sobre el misterio de la muerte y del sufrimiento. Lo que vino al mundo por el pecado, ahora se convierte en las armas para destruir al pecado. Con su sufrimiento aceptado, con su muerte asumida, Cristo destruye el poder de la muerte y corta esa tenaza del sufrimiento que embargaba a la humanidad. Ahora nosotros con Él vamos a poder dar muerte a la muerte y vamos a poder dar al sufrimiento una salida de esperanza y liberación. Dice una de las oraciones iniciales de la liturgia del Viernes Santo a la hora de la muerte del Señor. Los que hemos llevado grabada por exigencia de la naturaleza humana la imagen de Adán, el hombre terreno, llevamos grabada en adelante por la acción santificadora de tu gracia la imagen de Jesucristo, el hombre celestial. ¿Y dónde mejor que en María se ve este misterio del hombre nuevo, de la mujer nueva? Por eso, si a Cristo se le llama nuevo Adán, a María desde el siglo II se la llama nueva
Eva. Y en ella tenemos el fruto granado de la obra redentora. En la segunda lectura de estos oficios del Viernes Santo escucharemos de la carta a los Hebreos: Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Y junto a esto podíamos poner las palabras de María: haced lo que Él os diga. La que empezó toda esta historia de amor diciendo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La que mereció el comentario de Jesús a la mujer que gritaba: dichoso el vientre que te crió y los pechos que te amamantaron. Más bien di dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, los que obedecen a Dios. María, la Virgen de la obediencia, ha mirado la pequeñez de su sierva. Por eso me dirán dichosa todas las generaciones. Dios nos está marcando en María un camino mientras estamos asociándonos a este misterio de la pasión y muerte de Cristo. En el Evangelio según San Juan, cuyo relato de la pasión proclamaremos el Viernes Santo, hay un detalle en el momento en que van a crucificar a Jesús. Dice el texto de San Juan: los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza, de arriba a abajo. Y ellos se dijeron: no la rasguemos, sino echemos a suertes a ver a quién le toca. Así se cumplió la Escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. ¿Por qué se iba a manifestar este interés por la voluntad reveladora de Dios, de que hubiera una profecía que dijese esto? Se echaron a suerte mi túnica, y que el evangelista, viendo lo que sucedía como cumplimiento de esa profecía, nos señalase: no hicieron trozos su túnica, la echaron a suertes, porque era una túnica sin costura, bordada de arriba abajo. Nuevamente la tradición ha visto en esta túnica el signo de la humanidad de Cristo, tejida en el vientre de María Virgen. Sí, hay piadosas tradiciones que dicen que aquella túnica de arriba abajo se la había tejido su madre, pero se quería ir a algo más profundo, y es que María, con su sí, había ofrecido a Jesús, el Verbo que quería encarnarse, una humanidad santa, una humanidad llamada a ser fuente de redención. Esa túnica inconsútil de Cristo, que ha sido siempre símbolo de unidad, la unidad querida por Dios, es algo que nos lleva también a la obra y participación de María en el misterio de la redención. María como la que con Cristo ofrece la humanidad de Cristo, que es de algún modo humanidad también de María. Juan nos muestra precisamente también las palabras de diálogo entre Jesús, María y Juan. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Pero esta maternidad espiritual con que Cristo nos regala, dándonos a su madre como madre nuestra y haciéndonos a nosotros hijos suyos, está directamente revelando el papel que el Dios eterno quiere que tenga la madre del Redentor en esta
obra de la redención y regeneración humana, en esta obra de la llevada a plenitud de la creación del ser humano. María está entregada a la obra de su Hijo y lo hace desde su mediación maternal, de la que habló maravillosamente San Juan Pablo II en su encíclica Redentoris Mater, la Madre del Redentor. Bien, pues dejamos ya el Viernes Santo y simplemente una mirada a esa gloriosa liturgia de la resurrección y a un signo que va a estar presente a lo largo de todo el tiempo de Pascua, el cirio pascual. Y del cirio pascual se dice que es la representación de la humanidad resucitada de Cristo. Esa humanidad resucitada de Cristo que pasa de ser material a ser luz y ese calor que se eleva hasta el cielo. Así se inmola Cristo, pero no muere para siempre. Su arder es un arder que manifiesta la transformación, la metamorfosis de esa cera virgen, de la abeja fecunda, trabajadora. Y ahí está también este misterio de María prestando su carne virgen inmaculada para el Verbo que se quiere hacer hombre. Y es esa carne virginal, esa carne santa e inmaculada, la que, ofrecida en el altar de la cruz, transmite, se transforma ante nosotros en la expresión de la plena participación de la carne humana en la divinidad. Nosotros resucitaremos como Él resucitó. Y dirá San Juan, ya hemos resucitado con Cristo, sabemos que somos hijos suyos, hijos del Padre, pero aún no sabemos lo que llegaremos a ser, porque lo que sí estamos seguros es que seremos semejantes a Él, al resucitado, porque lo veremos tal cual es. Pues que María nos ayude a vivir esta Semana Santa, que con ella disfrutemos siempre de la gloria de nuestro Dios. Feliz Semana Santa a todos. Feliz y fructuosa Semana Santa a todos. Ave Maris Stella, Dei Mater ad praeserver virgo felis celi porta. Acaban de escuchar Ahí tienes a tu madre, un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer.